En estos casos, el número de Fruit menor a 1, que correspondería a la rama AC de, perdón, el caso de cuando el tirante de agua está por arriba del tirante de agua crítico, porque aquí en estas expresiones, tirante crítico se le denomina al tirante de agua aquí que corresponde a la energía mínima. Entonces este sería el tirante crítico para este primer caso. Este sería el tirante crítico para el segundo caso. Y este sería el tirante crítico para el tercer caso, ¿no? Cuando el tirante de agua en realidad se encuentra por arriba del tirante de agua crítico, estamos en la curva AB, que es este trecho AB, y eso indica que el flujo en el cauce de agua es subcrítico. En estos casos tenemos la situación en que el número de Fruit, F, va a ser menor a 1. ¿Qué implica un número de Fruit menor a 1? Implica valores de velocidad media relativamente bajos y tirante de agua relativamente alto. Entonces, cuando el número de Fruit es menor a 1, estamos en un régimen subcrítico. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Bueno, por otra parte, podemos estar en el caso, ¿no?, de un flujo de canal abierto, donde al contrario suceda la situación inversa, ¿no? El número el tirante crítico se encuentre por debajo de la altura, el tirante de agua se encuentre por debajo de la altura crítica, ¿no?, en la curva de energía. En esos casos significa que nos estamos encuadrando en el trecho de la rama AC y ahí estamos con una situación de flujo supercrítico. En el flujo supercrítico estamos suponiendo que vamos a tener una condición de un número de Fruit mayor a 1. ¿Qué implica tener un número de Fruit mayor a 1? Implica tener velocidad promedio relativamente alta y tirantes de agua relativamente bajos. Con eso obtenemos un número de Fruit mayor a 1 y entramos en lo que vendría a ser flujo supercrítico. ¿Queda entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. ¿Todo claro? María está presente. Sí, ingeniero. Gracias, José. María está presente. Ignacio Roxana Pérez está presente. Sí, ingeniero. Alexandra García. Choque Pérez, José Hue Gabriel. Sí, ingeniero. Romay Gómez.
Presente, ingeniero. Ruiz López, Alexandra García, presente. Robert Gutiérrez, voy a sacar por favor a la gente que no esté presente y se meta al canal porque no adelanta que yo esté hablando aquí al vacío. Y les voy a bajar puntos a las personas que solo figure su nombre. Vamos de nuevo. Aníbal Guzmán Méndez, Presente, ingeniero. David Kawasiri, Presente, ingeniero. Josué Choque Pérez, Presente, ingeniero. Said Díaz Espinosa, Presente, ingeniero. García Alexandra, Presente. Gutiérrez Cabeza Robert, Gutiérrez Cabeza Robert, Herrera Maida, Presente, ingeniero. Josabeth Fernández, Presente, ingeniero. Rolling Esteban Ligerón, Presente, ingeniero. María Gutarra Carvajal, Presente, ingeniero. Milena Fernanda Estrada, Presente, ingeniero. Montenegro Ríos Marco Antonio, Presente, ingeniero. Osvaldo Kiruchi Toribio, Presente, ingeniero. Pérez Ignacio Roxana, Presente, ingeniero. Quispe Jayaza José, Presente, ingeniero. Ricardo Roca, Ricardo Roca, eh, Ruiz López Marco César, Presente, ingeniero. Sebastián Joseph Presente, Claudio, ingeniero. Joanes Rea. Presente, ingeniero. Ok. Bueno, vamos a ver algunos aplicativos, ¿no? Una extensión de este tema. Presten atención bastante aquí porque esto es lo que vamos a usar en laboratorio porque vamos a hacer una réplica del número de Fruit, lo que es energía crítica y energía subcrítica en el laboratorio de hidráulica. Yo creo que va a ser de aquí unos 15 días, pero vamos a marcar con la debida anticipación la experiencia presencial en laboratorio, donde vamos a suponer el caso que vamos a tener un canal de ancho rectangular, el canal que tenemos, ¿no?, de simulación en hidráulica es rectangular y tiene un ancho B. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, aquí en nuestro canal un flujo de agua con un determinado caudal Q,
La cantidad de caudal por unidad de ancho va a ser el caudal general dividido por mi ancho de canal B. Nuestro canal que tenemos en el laboratorio va a tener más o menos, tiene alrededor de 1,10 m de ancho. Y la velocidad promedio, ¿no?, que voy a tener en mi canal rectangular, podemos determinar por unidad de ancho, podemos determinarla como siendo el caudal por unidad de ancho dividido por mi profundidad Y de tirante de agua. Que cuando hicimos el cálculo, ¿no?, de número de Froude, asumimos que Y es lo mismo que D, ¿no? Sustituyendo términos, podemos decir que el componente de la ecuación de energías correspondiente a la energía cinética que vimos anteriormente, que es U barra al cuadrado sobre 2G, podemos decir, sustituyendo términos, que es D sobre 2, ¿no? Y que Q cuadrado dividido por 2Y cuadrado G, haciendo uso de estas relaciones, es lo mismo que Y medios. ¿Ok? Y con esto, para la energía crítica, por ejemplo, ya podemos decir que la energía crítica en un canal rectangular está dada por el caudal por unidad de ancho elevado al cuadrado dividido por la gravedad elevado a la 1/3, ¿no? Entonces, esto es muy común en cualquier libro, ¿no?, de ingeniería hidráulica, donde para ciertos tipos, ¿no?, de canales, ya sean estos rectangulares, trapezoidales, semicirculares, elípticos, triangulares, ¿no?, etcétera. En los libros de hidráulica ustedes van a ver fórmulas ya listas, ¿no?, para calcular cuál sería el tirante crítico para diferentes tipos de secciones transversales de mis canales. ¿Quedó entendido hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Quedó entendido, ingeniero. Gracias, Josué. Bueno, por otra parte, podemos decir, también realizando reducción de estas expresiones, que la velocidad media al cuadrado, ¿no?, en canal rectangular dividido por 2G es igual a 1/2 del tirante crítico. Volviendo a la expresión, ¿no?, de la ecuación de la energía, donde mi línea de energía está dada por Y más alfa U barra al cuadrado sobre 2G. Y nuevamente sustituyendo, ¿no?, el valor de U cuadrado sobre 2G, podemos escribir que la energía crítica va a estar dado por Y más 1/2 de YC, que sería equivalente a 3/2 de mi energía crítica. Entonces la altura, ¿no?, de la cota de energía crítica en canales rectangulares va a estar dado por 3/2 de mi tirante crítico. Y de aquí yo puedo también hacer una relación inversa diciendo que el tirante crítico en un canal rectangular va a ser 2/3 de mi energía crítica. Entonces, como les comentaba, en los libros de mecánica de fluidos, de hidráulica, obras hidráulicas, es muy común encontrar tablas, ¿no?, de fórmulas que ya me han resuelto
cuál es la profundidad de tirante crítico y energía crítica, dependiendo de la forma de sección transversal de mis canales, ¿no? Eso ahora se complica cuando yo tengo, por ejemplo, el cauce de un río. En el cauce de un río, ¿qué sección transversal voy a emplear? Aquí he dibujado una sección transversal que podría asemejarse, ¿no?, a una sección trapezoidal, pero no es bien, ¿no?, una sección trapezoidal. Y eso se complica cuando yo tengo secciones todavía más irregulares, ¿no? ¿Qué pasa con una sección de río de este tipo? Entonces ahí el problema se complica más, ¿no? Puedo tener esta condición o puedo tener esta otra condición. Entonces, en esos casos no queda otra que partir a los medios computacionales, ¿no?, de cálculo, como el programa ECRAS, del que ya hablé anteriormente, ¿no?, y que ustedes tienen esos ejercicios para resolver. ¿Quedó entendido? ¿Alguien está viendo el material de ECRAS? Sí. ¿Han podido instalar el programa? ¿Están trabajando en el asunto? Sí, ingeniero. Ok, gracias, Sebastián. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación bastante simple, pero que nos va a ilustrar algo similar a estos cálculos. Los vamos a hacer para nuestro canal rectangular en el laboratorio de hidráulica. Este ejercicio dice: canal trapezoidal que tiene un ancho de 6 metros y una relación de talud Z de 1 a 2, determinar el tirante crítico del caudal cuando el caudal es del orden de 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, en clases pasadas, dentro de la bibliografía, ¿no?, de la materia, les hablé del texto, ¿no?, de Richard French, Hidráulica de Canales Abiertos, donde él presenta, ¿no?, como yo les había comentado anteriormente, una serie de tablas para calcular la eh, la profundidad del tirante crítico. Esta tabla está aquí, tabla 2.1 del libro de French. Son ecuaciones semiempíricas para estimación de YC, donde YC vendría a ser el tirante crítico. Y aquí podemos calcular YC para este canal trapezoidal con el empleo de esta ecuación. Si la relación de caudal dividido por B elevado a la 2.5 oscila entre estos 0.1 y 0.4. Si la relación de caudal Q sobre el ancho B del canal elevado a la 2.5 no cumple esa condición de valores entre 0.1 y 0.4, se considera el canal trapezoidal como un canal rectangular. ¿Ok? Sí. Gracias. Entonces, para resolver el problema, inicialmente vamos a calcular cuál sería el área del canal
trapezoidal en función de la inclinación de talud. El área está dado por B más ZY veces Y, ¿no? Donde aquí Y es la altura del tirante de agua. Obviamente el área hidráulica va a estar en función de la altura del tirante Y. Entonces esta es la ecuación de área en función de tirante Y. B más Z veces Y veces Y. En el caso del ejercicio, considerando que B es 6 metros y Z vale 2, esto queda como 6 más 2Y veces Y, ¿no? Y el tirante hidráulico de mi canal va a estar dado por B más 2 veces ZY. Sustituyendo valores va a ser C más 4Y. Entonces con eso tenemos las características de sección y tirante hidráulicos, ¿no? De mi canal trapezoidal. El tirante de agua D va a quedar definido por mi relación de área hidráulica sobre tirante de agua, sustituyendo los valores, va a ser 3 más Y veces Y dividido por 3 más 2Y. Y con estos datos tenemos que el caudal va a estar dado, perdón, la velocidad de mi flujo va a estar dado por Q, que va a ser mi caudal, dividido por el área, ¿no? Entonces, va a ser aquí 17 dividido por este valor, que lo podemos expresar como 2 veces 3 más Y veces Y. Entonces, esa sería la velocidad promedio. El componente de velocidad al cuadrado sobre 2G va a ser igual a D sobre 2, que en otras palabras, sustituyendo el valor de U cuadrado sobre 2G, lo tenemos aquí, y el valor de D sobre 2 también va a estar aquí, ¿no? Simple sustitución, ¿no?, de valores del ejercicio. Y con eso armamos esta ecuación en función de Y, de esta expresión. Llegamos a esta otra que ustedes se fijan, es una ecuación polinómica de orden 3, ¿no? Porque tenemos, de orden 6, mejor dicho, porque tenemos aquí este componente de Y cuadrado elevado al cubo, que da 6, y aquí tenemos Y al cubo, ¿no? Y tenemos Y. Entonces es un polinomio, y a veces los polinomios dan una complicación, ¿no? Dan cierto trabajo para hallar Y, ¿no? Si bien hay programas ahora, pero resolviendo ese polinomio se llega a una profundidad crítica de 0,84 metros, y la velocidad crítica va a estar dada por el caudal, la calculamos, ¿no?, en función a esta expresión. Para esa velocidad crítica obtenemos una velocidad de 2,6 metros por segundo, y con ello obtenemos las condiciones de flujo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de usar estas tablas? Que podemos de manera más simple, ¿no?, resolver estas expresiones. Entonces aquí una manera alternativa de resolver este ejercicio sería calcular este parámetro phi que aparece aquí en esta expresión, dividiendo el caudal al cuadrado por la velocidad, ¿no?, del flujo por la aceleración de la gravedad. Con eso
calculamos el parámetro de Q sobre B elevado a la 2,5 y verificamos si está entre 0,1 y 0,4. Aquí nos dio en este caso 0,19, que está entre estos límites, ¿no? Y con eso usamos la expresión que nos indica aquí, 0,81 veces phi sobre z a la 0,75 veces b a la 1,25, toda la 0,27 menos b sobre 30z. Entonces ahí es cuestión de sustituir términos y ustedes pueden ver que con esta sustitución de términos obtenemos una profundidad de 0,86 metros. Por el caso anterior obtuvimos una profundidad de tirante crítico de 0,84 versus 0,86 y de una forma mucho más rápida hallamos, ¿no?, para esta situación la profundidad del tirante crítico sin necesidad de estar resolviendo polinomios de orden 3, orden 4, ¿no? Entonces, ese es el éxito del uso de estas tablas, ¿no? Y ahí ustedes tienen toda la relación para todas las secuencias, ¿no?, de secciones transversales para los cuales se han definido, ¿no?, ecuaciones que me permiten de forma casi directa calcular tirante crítico para flujo rectangular, trapezoidal, triangular, parabólico, circular. Estas son algunas de las muchas tablas, ¿no?, de secciones geométricas que ustedes pueden encontrar en el libro de French o en libros de obras hidráulicas similares, ¿no? Repito que programas como EGRAS también nos pueden resolver este tipo de flujo, pero el tema se complica cuando tengo secciones de ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces el EGRAS me permite hacer ese tipo de cálculo a través del método de diferencias finitas, que es un método numérico para poder analizar ya secciones rectangulares o inclusive secciones que pueden tener diferentes números de Manning, ¿no? Me imagino que ya ustedes han visto el número de Manning, ¿sí? Sí, sí. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, en esos manuales de EGRAS van a poder ver inclusive cómo calcular canales, ya sea de forma regular o irregular, que por ejemplo en cierto trecho tienen un determinado número de Manning y que en otro trecho tienen otro número de Manning. ¿Cuándo se da esa situación en río en especial? Cuando yo tengo el caudal fluyendo por encima de vegetación por ciertos trechos, o tengo otros trechos que es arena, ¿no? Igual en canales, puedo tener un canal donde, por ejemplo, solo el fondo es revestido por hormigón y las laterales son de grama, por decir un ejemplo. Ahí tengo diferentes números de Manning y lo que se hace es trabajar con un número de Manning compuesto. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es una revisión de muchos conceptos que ustedes, imagino, ya tenían, pero lo que vamos a hacer, pienso que no la semana que viene, sino después del feriado del 1 de mayo, vamos a hacer nuestra primera experiencia de laboratorio, que va a ser hacer correr un flujo en laboratorio y determinar, ¿no?, si el flujo está en unas condiciones de flujo crítico, subcrítico, supercrítico o combinación de esos tres esquemas. ¿Ok? Hay otros ejercicios en esta presentación que los he obtenido del libro de French, pero que se los dejo a ustedes para quien quiera profundizar más sobre el tema, ¿no?
Esta presentación más que nada es para hacer la preparación para que hagamos la práctica de hidráulica. ¿Estamos hasta aquí? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, entonces voy a finalizar por aquí la clase para que los 45 minutos restantes los usen a hacer los ejercicios de ECAS. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Bueno, ingeniero. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Gracias.